Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal My Tutoriales. En este caso es una Nissan Frontier, pero esto aplica para cualquier vehículo, ya que el sistema de frenos es muy similar. Aquí el problema que presenta, como pueden ver, es que las luces de freno o stop están encendidas, prendidas, aun cuando la camioneta esté apagada. Aquí se pueden ver las llaves. Les muestro el tablero para que vean que está apagada, lo que ocasionará que te quedarás sin batería, como me pasó. Aquí por lo regular el problema es que en la barra del pedal de freno tiene unos plásticos que desactivan el interruptor luces de freno, pero con el tiempo se suelen quebrar. Aquí revisando encontré unos pedazos de el diámetro es más o menos de 3/8, entonces para solucionarlo se le adaptará un tornillo de diámetro de 1/4 y de largo es más o menos 3/4. No recomiendo este sea muy largo, o ya en tu caso puede ser el tornillo de otra medida. Se enciende la camioneta para que el pedal de freno no esté duro. Nos vamos en la barra del pedal de freno, presiono fuertemente y arribita tiene dos perforaciones. Una es del cruise control o control de crucero. Entonces ese puede ser el problema de que no te funcione. Y el otro es del interruptor de las luces de freno. Algunos vehículos solo tienen una perforación, que es la luz de freno. Bueno, a colocar los tornillos. Presionamos fuertemente el pedal de freno para poder colocar los tornillos. Ya tenemos uno. Y ahora seguimos con el otro. Puede ser poquito tedioso, pero con paciencia de que entran, entran. A colocar la tuerca, inclino poquito el tornillo para poder enroscar esta. Ay, disculpen si tapo poquito la cámara, pero no hay mucho espacio para colocarla. Se aprieta lo más que se pueda con la mano. Con una llave se aprieta muy bien la tuerca. Es bueno antes de colocarla ver bien la medida de esta para que uses la llave correcta, porque por el espacio es lo único que se puede usar y tratar de apretarla muy bien. En esta otra hay menos espacio, por lo que va a ser poquito más difícil colocar la tuerca. Este del interruptor de las luces de freno sí fue mucho más complicado porque no hay nada de espacio, pero con una llave se coloca en la cabeza del tornillo y con unas pinzas de punta fina se sostiene la tuerca para poder apretar esta lo más que se pueda. Y ahí lo tenemos. Se apretaron todavía un poquito más los tornillos, pero por el poco espacio no lo pude grabar, ya que el celular me estorba. Mi esposa mantiene apretado el pedal de freno y ahí lo tenemos permanentemente reparado este problema. Voy a girar poquito la cámara para señalarle los palitos o botones que van a presionar los tornillos, para que al momento de pisar el freno estos salgan. Es decir, sin presionar el freno, las luces están apagadas, y al presionarlo, suelta los botoncitos y las luces de freno se prenden. Miren, ahí ya está, ahí están apagados. Mi esposa la va a prender la troca. Siguen apagados. Le pisa el freno y se ven. Quítaselo, písaselo. Y ahora sí, problema resuelto.